Bien hallados y queridos suscriptores, es un placer para mí volver a reunirme con ustedes para hablar de un libro que es enormemente interesante, llamado Los asesinatos de la Casa de Cagonal. Empecé esta crítica por más o menos tratando un tema que no tenía nada que ver con este libro. En este caso me estoy refiriendo a más o menos a que quería, lo primero de todo es que quería felicitar a todas las personas que vean este vídeo el día de San Valentín. Hoy más o menos conmemoramos la muerte del santo obispo Valentín, que fue martirizado por ser cristiano y evangelizar, y también por desafiar un decreto del emperador Claudio II el Gótico y atreverse a casar a legionarios con sus respectivas, con las mujeres que ellos amaban, lo cual era jugarse la vida. Y por eso ha habido una crítica muy dura de un amigo llamado, y mi mentor, llamado Quillo Barrios, cuyo canal Quillo Barrios yo les recomiendo, y que más o menos se ha mostrado muy crítico por el hecho de que considera que San Valentín debería ser todos los días, y en eso tiene razón, y que, no debería, y que no, la fiesta no debería comercializarse. Yo estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo en que la fiesta no debería comercializarse, pero sí que le echo en cara que yo creo que siempre que es necesario que haya un día para conmemorar. Igual que también debe haber un día en la Navidad, y estoy de acuerdo también con él en una cosa, en que ahora vivimos en una época secularizada y postcristiana, y esto también lo he hablado con mi amiga Joni M. Martin, cuyo libro ha sufrido una crítica muy injusta por el hecho de ser cristiano. Si a usted no le gusta un libro o una temática, no lo lea, pero no ataque ni critique al autor. Ciertamente, como más o menos le he dicho, vivimos en una época de hostilidad y odium fide, y eso es, yo creo que gran parte de los males que está sufriendo tanto Occidente como Europa especialmente es por haber dejado de creer en Dios, igual que pasaba en la época del telón de acero, en que la mayoría de los países no podían hablar de Dios porque eso significaba desafiar la dictadura de la Unión Soviética y del comunismo. Ciertamente estamos en un momento muy parecido o igual. Quizás ahora no te maten físicamente, pero sí te marginan, te persiguen y ciertamente te hacen la vida lo más incómoda posible y te ponen un montón de trabas y restricciones. Pero y es una época que paradójicamente todas las crisis de pareja y todo esto se debe por una sencilla razón. Nos hemos olvidado de amar. Yo creo que ciertamente voy a hacer caso de lo que decía más o menos el personaje del reverendo Playfair en esa maravillosa película que yo les recomiendo, llamada El hombre tranquilo. Es que yo creo que primero a ellas les gusta mucho que les hagan regalos, que les digan lo mucho que las quieren, que les traigan flores y que les traigan bombones. Yo creo que me parece que ellas verán con mucho aprecio que puedan tener un día para eso. A ver, días para enamorar deben ser todos. Todos los días deben ustedes comportarse como si fueran el mejor amante posible que ellas puedan tener, y ellas también deben comportarse como las mejores novias que puedan llegar a ser. Pero lo que quiero decir es que lo que hemos olvidado es las lecciones que nos enseñó este valiente obispo, que había gente dispuesta a morir por, por casarse con la persona que ellos amaban. Eso es lo que verdaderamente deben aprender ustedes, y por lo que creo que un día como es San Valentín, debe celebrarse. También, si es posible, voy a ver si puedo intentar escribir una reseña, bueno, hacer un vídeo especial acerca de San Valentín. Veremos a ver si puede. Y una vez, mis queridos suscriptores, que les he felicitado este día de San Valentín, vamos a hablar de esta novela que tenemos ante nosotros, Los asesinatos de la Casa de Cagonal, que ha sido editada por una editorial que a mí me gusta realmente mucho, como es la editorial Quaterni, que ha editado novelas maravillosas. Podría citarles a un montón de escritores: Seishi Yokomizo, Edogawa Rampo, mi favorita, Miyuki Miyabe. Pero vamos, si ustedes me lo permiten, hablar de esta maravillosa novela. Esta es una novela vamos a ver, debemos entender una cosa. Puede ser que esta crítica se torne un poco agria, pero no debería serlo. Esta novela me ha gustado.
ciertamente, y yo quiero decírselo. Si una novela tiene 3 estrellas o más, es que me ha gustado y que ciertamente el libro merece leerse. Deben de tener en cuenta una cosa, que si yo fuera editor y me presentaran este libro, yo francamente lo editaría. Eso es lo que les quiero decir. Esta novela de Yukito Ayatsuji, más o menos, es un homenaje al género policíaco conocido como la novela problema. Se preguntarán ustedes cómo yo conozco este tipo de cosas. Y las conozco porque mi padre escribió un libro llamado Los venenos en la literatura policíaca, editada por la Universidad de Valladolid. Fue un bestseller en su época y por eso conozco tanto la novela policíaca, aparte de que él la ha leído en grandes cantidades. Ciertamente esta es una novela que homenajea a la edad de oro de la novela policíaca o lo que se denomina como la novela problema. Es un dignísimo homenaje al género. Me gustaría enseñarles algo que no he podido enseñarles ciertamente, que no he podido compartir ciertamente que no he podido compartir con mis suscriptores, no he podido compartirlo con las personas que siguen mis redes sociales. Pero hay una foto que sí que me gustaría porque es muy bonita, mira. Compartir las diferentes... No sé si lo verán ustedes, pero aquí están los planos donde se va a hospedar cada uno. Y ahora, bueno, primero voy a contarles un poquito esto. A ver, más o menos las reglas de la Edad de Oro fueron hechas por un grupo llamado el Detection Club. El Detection Club no fue creado por G.K. Chesterton, pero sí fue G.K. Chesterton su primer presidente. El hombre que estuvo el cerebro y el que verdaderamente creó el club fue el escritor Anthony Berkeley, que es muy conocido por haber inventado a los detectives Roger Sheringham y Ambrose Chitterwick. Caballeros. Es por eso que es tan famoso este escritor. Anthony Berkeley fue el verdadero creador del club. El primer presidente fue G.K. Chesterton y luego fue sucedido por su amigo E.C. Bentley, o sea, Edmund Cleary Hugh Bentley. Si les interesan las novelas de Edmund Cleary Hugh Bentley, solo escribió 2 policíacas. El último caso Tren es la más famosa y fue editada por la editorial Siruela. Muchos de los escritores que voy a mencionar han sido editados por Siruela, otros no. Luego a Edmund Cleary Hugh Bentley le sucedió en el cargo Dorothy Lake Sayers, la famosa creadora de Lord Peter Wimsey y también una famosa apologeta cristiana y una de las primeras mujeres en doctorarse por la Universidad de Oxford, porque tardaron mucho en las mujeres en poder cursar carrera universitaria en Inglaterra, esto debemos tenerlo muy claro. Después de Dorothy Lake Sayers fue sucedido por... El cargo lo ostentó la reina del crimen, es decir, Agatha Christie y el señor Gorel. Después del señor Gorel, el siguiente presidente fue el escritor de novelas policíacas Julian Simons. A Julian Simons le sucedió R.H. Keating, que es el creador del detective indio Gotes Balmakian. A Gotes Balmakian le sucede un escritor también con mucho sentido del humor y muy inteligente, llamado Simon Brett. Y yo no sé si ha cambiado las reglas, no sé si ha cambiado, pero el último presidente más o menos era Martin Edwards. Puede haber habido cambios y les pido disculpas porque no lo conozco. Aquí han pertenecido, muchos de los mejores escritores ingleses han pertenecido a este grupo, no todos. Arthur Conan Doyle, por ejemplo, nunca perteneció al Detection Club ni se quiso unir. Pero les quiero decir que para formar parte de este club usted tiene que ser o inglés o formar parte de las colonias. Hay un decálogo de 10 reglas escritos por un escritor que a mí me encanta, el sacerdote Ronald Arbuthnot, que es el creador del detective Miles Braddon y fue el que inventó las reglas y el ceremonial, me parece. Un ceremonial que más o menos parodia a las sociedades secretas y en el que el presidente del Detection Club se viste de capa y más o menos está con una calavera llamada Eric. La calavera es mítica, por cierto. Y luego más o menos pues tiene que tener el escritor propuesto haber escrito 3 novelas policíacas, contar con 2 padrinos, prometer que sus detectives resolverán los crímenes basándose en la razón, en la deducción y no utilizará métodos o fantásticos o imposibles. También más o menos, tiene que jurar por el rey, tiene que jurar lealtad al rey de Inglaterra y jurar por lo más sagrado que va a cumplir las reglas del Detection Club.
Esas son las reglas más importantes. Quiero reconocer que no todos los escritores mencionados que aparecen en esta novela de Yukito Yatsuji son de escritores del Detection Club. Como podrán ver, solo hubo una excepción, que fue miembro del Detection Club, y me estoy refiriendo al escritor americano John Dixon Carr. Es el único escritor que no siendo de ninguna inglés ni de ninguna colonia, formó parte del Detection Club. Eso es lo que quiero decirles antes de empezar con la reseña de esta novela. Bueno, creo que ya más o menos le he dicho que esta novela sí me ha gustado, a pesar de algunas críticas que sí que le vamos a hacer. Esta novela no me ha gustado tanto como, por ejemplo, otra que a lo mejor algún día haremos, que será Los crímenes de la guillotina Meiji, escrita por un escritor buenísimo, Yamada Futaro. Aparte de Los crímenes de la guillotina Meiji, yo les recomiendo ciertamente Los ninjas de Koga. Los ninjas de Koga se los recomiendo muy encarecidamente. Yo he tenido la oportunidad de leerla. Quizá también si hagamos un vídeo de los 10 mejores libros que ha editado Quaterni. Quizás algún día hagamos también ese vídeo y lo subamos aquí a mi canal. Ciertamente esta novela es muy interesante porque más o menos cuenta dos cosas, varios asesinatos, o sea, cuenta primero cómo un grupo que ha creado una sociedad que homenajea a los escritores de novelas policíacas se reúnen en un sitio llamado Tsunojima, donde tuvo lugar un cuádruple asesinato en el que murieron pues el dueño de la casa, que era un arquitecto excéntrico que hizo una casa decagonal, la casa decagonal del título de este vídeo. Luego pues estaba casado con una mujer llamada Kazue y tenía dos sirvientes, los Kitamura y el jardinero, Yoshikawa. Pues todos aparecieron muertos con la excepción del jardinero, que por un casual no estaba ante la lista de cadáveres. Supongo que si ustedes leen la novela descubrirán la razón de por qué el jardinero no estaba en la lista. De momento no aparecía el cadáver. Es muy interesante todo esto. Más o menos este crimen está conectado está conectado con los que van a tener lugar debido a una cosa, a que este arquitecto, Seiji Nakamura, tenía una hija llamada Chiori. Y esta chica Chiori murió en extrañas circunstancias, por un homicidio imprudente o, en este caso, por omisión de socorro. O sea, algo que, bueno, va a provocar que el villano o el criminal de esta novela, pues más o menos haga un prólogo ahí diciendo, más o menos, ahí presumiendo y jugando a ser Dios, más o menos, y jugando. Ese es uno de los temas que no me ha gustado y ya lo veremos. O sea, a mí no me ha gustado ciertamente que se le haya añadido una temática religiosa y que el motivo del crimen haya sido, pues, un tema religioso. Bueno, el típico pirao religioso, vamos. Más o menos es lo mismo, es hacer el papel de Dios y jugar a ser Dios. Eso es más o menos lo que más o menos ha hecho el criminal de esta historia. El motivo de la inspiración para llevar a cabo estos crímenes es la novela Entonces no quedó ninguno. Aquí en este canal a diferencia de mis redes sociales, no podemos decir el título porque ciertamente nos tumbarían el canal. Pero vamos, estamos ante una novela muy famosa de Agatha Christie en el que bueno, se reúnen 10 criminales en una isla y los van matando a todos. Y es lo que más o menos plantea el asesino de esta novela. Reunir a todos los miembros de la novela criminal en Tsunojima e ir matándolos a todos. Y lo va a hacer de forma cruel y alevosa. O sea, vamos a ver. Hay dos líneas narrativas. Una que afecta a la isla de Tsunojima, en la que están todos los miembros, que por cierto tienen nombres han adoptado los nombres de los escritores famosos. Ya luego hablaremos porque una de las críticas que le voy a hacer a esta novela es que, en mi opinión, no están los mejores escritores de novela policíaca en esta novela. No lo están. Pero ya hablaremos. Vamos a ver, los diferentes nombres que han adoptado son Ellery Queen, o sea, Ellery el que va a hacer de detective en la casa de Tsunojima, Agatha, Orsi, LeRose, Carr, por John Dixon Carr, que por cierto este es un personaje muy avinagrado y muy resentido, un personaje muy envidioso, que no le cae bien a nadie, por cierto,
Luego, tampoco Ellery cae bien, porque a mí Ellery me parece insoportable, insufrible y un sabelotodo y es muy arrogante. Yo creo que tampoco gusta del todo a los miembros a los miembros del grupo que han ido a la casa de Cagonal. Luego está Poe, Leroux y Iván, que me parece, creo que ya más o menos se citaba a los 7 escritores que más, bueno, a los 7 miembros del club que más o menos se han reunido. Y entonces más o menos van poco a poco ocurriendo los crímenes y van a imitar, por cierto, los asesinatos que habían ocurrido en la casa, o sea, el cuádruple crimen. Al mismo tiempo, o sea, por supuesto, todos los miembros han recibido un anónimo con amenazas escritos presuntamente por el padre de la víctima, de Chiori, o sea, por Seiji Nakamura, que se supone que había muerto en el incendio, se supone. Pero al mismo tiempo tiene la acción en el continente, es decir, en Japón, en la isla principal de Japón. Y entonces, pues hay uno de los miembros del club, dos en realidad, que no han ido. O sea, uno que tiene el nombre de Conan Doyle, que se llama Taki Kawaminami, y el otro es un pintor llamado Morishu. Y cuando recibe, pues decide más, cuando el primero, Doyle, recibe más o menos el telegrama diciendo que son asesinos, no sé qué, y con las amenazas va a ver al hermano, que se supone que está vivo, el hermano de Nakamura. Van a ver al hermano de Seiji Nakamura llamado Kojiro. Y es ahí donde conoce al personaje más interesante de esta novela llamado Shimada, que me parece es un estudiante de budismo y es el tercer hijo de un matrimonio y que tiene un hermano mayor que es policía de la prefectura y más o menos van a ser ellos dos los que investiguen el crimen. Ya les puedo decir que esta novela ha generado a cierto rechazo. Yo tengo una amiga mía llamada Julie Davis, perdón, Julie Christie es la actriz. Julie Davis, que escribió un libro Happy Be Catholic y que más o menos también pues se dedica al audiolibro, más o menos. Por cierto, yo tengo un amigo, Stephen R. McEvoy, a quien mando saludos, no sé si verá este vídeo, seguramente no. Pues ese amigo mío, Stephen R. McEvoy, por un problema de dislexia no puede oír los libros, pero sí verlos, quiero decirles. Sí puede más o menos oírlos. No le puede leerlos, pero sí leerlos y por eso recurre mucho al audiolibro. Y es un lector empedernido, o sea, lee casi pues 300 o 400 libros al mes. No es broma ni ninguna exageración. Es alguien extraordinario, Stephen R. McEvoy. Y es uno de los mejores críticos de Goodreads, por cierto. Para mí, de los mejores usuarios que hay en esa base de datos, Goodreads. Pues más o menos lo que hace cada uno es investigar. Yo tengo esa amiga mía, Julie Davis, de la que más o menos ya les he hablado a ustedes, pues más o menos encontró pegas a esta novela, que no le gustó. Yo creo que ahí se pasó un poco. Yo estoy de acuerdo en algunas cosas, igual que lo que hemos dicho de Quillo, que esté en contra de San Valentín. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas, pero yo creo que ha sido demasiado dura en las críticas. Por cierto, algunas de las críticas, bueno, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, ella insiste en que no hay ningún personaje que le atraiga. Y es que, bueno, yo creo que salvo Shimada es que no hay ningún personaje que te caiga bien o te atraiga. Ellery es que es insufrible, es repelente. O, por ejemplo, Tar es que, bueno, y bueno, es que todos estos son personajes que quieren salvar el pellejo. Yo hay una cosa que no les he dicho, que el asesino de esta novela es un hombre sádico y muy cruel, o sea, no los mata directamente. Primero hace una venganza, como yo te diría, que es muy parecida a la del conde de Montecristo. O sea, o a los gatos, más o menos juega con las víctimas, las va socavando poco a poco, las va hundiendo psicológicamente y cuando el personaje ya se ha hundido, entonces va y lo mata y pone fin. Al primer a la primera víctima, sí, yo creo, la mata por compasión, o sea, que la escoge como primera víctima simplemente para evitarle el sufrimiento porque había un especial vínculo entre el asesino y esa persona en particular y por eso tomó esa decisión. Pero con el resto es prácticamente implacable. Es implacable, o sea, es implacable, o sea.
es que son muertes absolutamente brutales. O sea, y vamos, es como si hubiera desplegado el asesinato como una de las bellas artes de Tomás de Quincey. O sea, no hay método para matar que no haya empleado el protagonista. O sea, bueno, una de las críticas que yo no le he dicho, pero una de las críticas que yo hago es que cuando el detective le matan a 4 personas y el asesino no es un asesino en sí, no es, como te quiero decir, un asesino que mata por azar, o sea, que puede matar a cualquier persona, yo considero que el detective es un inútil. Si te matan más de 4, es que eres un inútil. Esa es la opinión que yo tengo, más o menos. Hombre, en esta novela, por ejemplo, pues hay un montón de asesinatos. Los 4 primeros no los puedes evitar, pero hombre, los otros sí. Y esa es otra cosa que yo creo que a Julie Davis no le ha gustado y a mí tampoco. O sea, que hay una de las subtramas que es que no ha llevado a ningún... O sí, ha servido para aclarar el cuádruple asesinato, pero ciertamente para el crimen. Pero yo no creo que sea un fallo. Yo creo que ciertamente ya Yukito Ayatsuji lo hizo a propósito para que fuera el lector el que averiguara quién es el criminal. Criminal que, por cierto, yo creo que anduve muy bien, muy en la pista y lo adiviné y lo adiviné. O sea, no era muy complicado, ciertamente, creo que averiguar quién era el asesino de esta novela, porque es que, aparte hubo otro motivo por el que, aparte de porque yo creo que era obvio, aunque bueno, estuve a punto de liarme si el asesino era de fuera de la isla o no era de fuera de la isla o no era uno de los miembros. Yo tenía una hipótesis muy fantástica que luego se desmoronó, que es que alguien de fuera de la isla hubiera asumido la personalidad de uno de los miembros del club de novelas policíacas y se pusiera a matar gente. Pero es que no tenía sentido. Si hubiera ocurrido eso, es que yo, por ejemplo, lo pensé de uno de los personajes. Lo pensé, pero es que no tenía sentido. Otra cosa que me despistó es una cosa que suelen hacer. Hay un escritor de novelas policíacas que aquí he mencionado, que más o menos tiene que, para evitar que sospeches de una persona, pues el asesino pues finge que el asesino le ha atacado a él. Y así de todas formas usted no sospecha que es él. Y bueno, más o menos aquí se produce hay un personaje que es atacado, pero no se repite esa táctica. Por ejemplo, esa táctica no la emplea Yukito Ayatsuji en esta novela. Eso, o algo que le honra. Yo creo que eso por lo menos una cosa que yo sí que digo en favor de esta novela es que yo creo que el autor ha jugado limpio con el lector y no le ha hecho trampas como a veces suele hacer Agatha Christie, que sí, que es la reina del crimen, que es muy popular, que es muy querida por todos los amantes de la novela policíaca, pero a veces hace unas trampas que vamos. Y muchas veces no juega limpio con el lector, ciertamente, y es una de las cosas que sí que hay que reseñarle a la reina del crimen, a Agatha Christie. Bueno, más o menos yo lo que les estaba comentando era más o menos eso. Es que hay uno de los crímenes que, bueno, hay una de las cosas que no llega a nada. Y bueno, más o menos el asesino ya hemos visto que sí, que los va matando. Hay una cosa que a mi padre no le hubiera... Vamos a ver, yo quiero decir que las personas de las que sospeché, todas llegan al final. Todas llegan al final, o sea que iba por muy buen camino y eso es lo que quería decirles. Hay una cosa que a mi padre no le hubiera gustado absolutamente nada de esta novela y que considera que es algo que usan los escritores mediocres. Por ejemplo, lo utilizó Umberto Eco en la... Humberto Eco, por cierto, es verdad que, no, que yo deploro su anticristianismo, pero yo reconozco que estoy en deuda con Humberto Eco porque en el año 2000, del año 2007 al 2012 yo estaba, bueno, del 2006 a 2012 yo estaba ahí ocupado en hacer mi tesis y hubo un momento en que no veía salida y ni sabía cómo la iba a hacer. Y entonces mi padre me animó a leer el último capítulo de cómo escribir una tesis doctoral escrito por Humberto Eco y me fue muy útil. Yo de verdad cobré ánimos y me ayudó muchísimo. Yo lo reconozco y quiero tener esa deuda con el semiótico italiano. Quizás a lo mejor haya hecho mucho daño con sus novelas, pero yo quiero reconocer que como profesor universitario a mí me ayudó en ese trance y por eso no voy a darle tampoco mucho, no voy a ser muy duro con Humberto Eco. Pues sí, es una cosa que verdaderamente hace y que yo creo que verdaderamente para mí es otro fallo. Yo no considero tan fallo que haber averiguado al criminal. Yo creo que si la historia que nos cuentan es entretenida y gusta, yo creo que no me parece tan malo
averiguar el asesino. Yo sí que lo averigüé. Y mi amiga Julie Davis también, pero, por ejemplo, en la última novela que hemos leído, Falsa Inocencia, también averiguamos quién era el criminal. Y no por ello la novela dejó de ser dejó de ser interesante y digna de estudio, digna del aprecio. Sí que hay cosas que a mí no me han gustado de esta novela y debo hacérselo constar a mis suscriptores. Y una de las cosas que a mí no me ha gustado es el móvil del crimen. A mí no me ha gustado. Primero porque el escritor... Sí, y es otra cosa que no les he dicho. Una de las cosas por las que averigüé verdaderamente quién era el asesino, aparte de que porque era obvio, yo creo que si todos los escritores de esta novela se hubieran reunido como si esto fuera, como si fuera una reunión de escritores de novelas policíacas y uno le hubiera dado por asesinar a sus compañeros, yo creo que el único que lo podría haber hecho, habría sido el escritor que habría asesinado a... Bueno, sí, habría sido el estudiante que adoptó ese seudónimo. Ese escritor creo que los podría haber asesinado a todos si hubiera querido, porque es que tenía una ideología que a día de hoy es absolutamente repugnante. O sea, ese escritor, por ejemplo, creía mucho en el darwinismo, creía en Nietzsche, era seguidor de las teorías de Voronov, que realizó experimentos para los nazis. Creía más o menos en las taras biológicas y que si una persona, en que una persona podía, más o menos las tesis del Ambroso, que si una persona era un criminal y podía, y bueno, que como era una persona con desórdenes, ya era un asesino, o sea que verdaderamente son las circunstancias vitales, bueno, es la biología la que te convierte en un asesino, más o menos, o sea, eso, o sea, es puro determinismo, o sea, y esto es lo que no se dan cuenta los seguidores de Darwin cuando tienen que analizar sus teorías. Les da vergüenza encontrarse con muchas de las cosas que dice Darwin, o con las que dice Galton, o con las que dice Haeckel, o con las que dice, por ejemplo, Leonard Darwin, a los que combatió Chesterton con valor. Por cierto, hay algunas novelas, por ejemplo, casos en los que critican el darwinismo, por ejemplo. Y bueno, la teoría de la evolución, por ejemplo, en El poeta y los lunáticos había un caso en que sí, ese caso no le gustó mucho al profesor Manuel Alfonseca, pero sí, es muy interesante. Y luego el caso, por ejemplo, del sino de los Darnaways, que yo les recomiendo, en La incredulidad del padre Brown, y otro caso que sí, que ya hablaremos de ese caso más adelante, pero porque este va a afectar a esta novela en concreto. Pues sí, yo les digo verdaderamente que si alguien hubiera cometido el crimen habría sido ese escritor y por lo tanto no me gustó el móvil. No es un pirao religioso, en mi opinión. En mi opinión, ese escritor no habría cometido el crimen si hubiera sido, no habría sido por causas religiosas, habría sido por temas darwinianos o por buscar la perfección y eliminar todas las personas que pudieran ser una amenaza para él, o sea, una especie de darwinismo social y habría matado a los que él consideraba pues inferiores, o sea, es una teoría que, como pueden ver, absolutamente rechazable y condenable, pero que por desgracia estuvo muy vigente a principios del siglo XX y hay muchos escritores que creían en ella y creían en la eugenesia y en la esterilización, y no solo en la Alemania nacionalsocialista, también en Inglaterra, por ejemplo, el inventor del teléfono, Bell, en Suecia, en Estados Unidos, por ejemplo, hay una película que lo cuenta, más o menos, los juicios de Nuremberg, aquí conocida en España como Vencedores y Vencidos. La defensa que hace Maximilian Seles, que es lógica, o sea, ¿quién alimentó el monstruo de Hitler? El monstruo de Hitler pues, fue alimentado gran parte por las teorías que había en Estados Unidos y en Inglaterra, donde la eugenesia estaba permitida. Por ejemplo, Margaret Sanger, la creadora de Family Play Parenthood, estaba muy vinculada a este tipo de cosas. Y sobre todo había también, y luego, bueno, esto resucitó en los años 70 con el proyecto Vladivostok y con Henry Kissinger, el nefasto Kissinger, pues este tipo de cosas. Y en Estados Unidos se hizo los experimentos de Tuskegee, donde se jugaba, pues, gente con puertorriqueños, negros, y pues se les inoculaba enfermedades y virus y se experimentaba con ellos. O sea, no es una mentira lo que les estamos contando y por eso creo que es preciso denunciarlo. Hay otra cosa que también me ha enfurecido mucho de esta novela, caballeros, y me gustaría decirlo.
O sea, yo creo que para mí, Yukito Ayatsuji para mí tiene una deuda con un escritor y no lo ha reconocido. Y ese escritor es G.K. Chesterton. Hay un caso, aparte de entonces no quedó ninguno, hay otra novela, en este caso un caso corto de G.K. Chesterton, publicado en El Candor del Padre Brown, el séptimo caso, concretamente La forma equívoca, donde es parecido, o sea, ocurre un asesinato en una casa rara, en este caso es una casa con 10, en esta novela es una casa con 10 lados, pero en este caso es una novela también creada por un pintor excéntrico llamado Leonard Quinton, y en el que el darwinismo tiene mucho que ver. Ciertamente es muy parecido eso y también el final de esta novela que también me recuerda un poco al de Cinema Paradiso, editado por la editorial Satori y que es de Dogawa Rampo. El final es más o menos lo mismo, o sea, más o menos como el asesino más o menos se descubre, más o menos. Es lo mismo y es lógico, y está mucho mejor contado por G.K. Chesterton que, por ejemplo, en esta novela. Y por eso a mí es que no me ha gustado nada, y eso es lo que quiero decir. No es, a ver, si a usted le han gustado películas como El juego de la sospecha, que es El Cluedo, o por ejemplo, una película que a mí, bueno, me produce emociones encontradas, llamada, era una idea muy interesante, reunir a los detectives de más importantes de la novela policíaca, es decir, Un cadáver para los postres, que es reunir a ver si me acuerdo de todos, es reunir a Nick, Nora Charles o Carambelas, es reunir a Charlie Chan, que es el personaje creado por el Erder Biggers, que es un chino que resuelve crímenes en Estados Unidos, Charlie Chan, o sea, y es muy famoso, Erder Biggers, en aquella época era un escritor muy famoso, también estaba Agatha Christie, también estaba, y bueno, estaba también perdón, estaba Poirot también ahí. Luego también estaba, por ejemplo, Sam Spade. Pero eso es lo que me cabrea y eso es lo que me... O sea, es muy injusto. A veces nos guiamos más por modas. Hay momentos, por supuesto, un momento en el que Chesterton fue relegado al olvido y tuvo que ser, bueno, no relegado al olvido, pero fue postergado por otros escritores. Quien lo rescató más o menos fue Borges, igual que Chesterton en su época rescató a Charles Dickens, que Dickens estuvo olvidado por un tiempo y fue G.K. Chesterton quien lo resucitó. Pues más o menos quien resucitó y que nos trajo de nuevo a G.K. Chesterton fue Borges, Jorge Luis Borges, el escritor argentino. A mí me parece muy injusto que muchas veces se tienda un poco por lo mediático. Vamos a ver, es que no había mejores escritores que Ellery Queen, sobre todo Ellery Queen, pero por favor, si Ellery Queen yo le he leído una novela y ¡buah! ¡Qué mala era! De verdad, Ellery Queen merecía ser el líder. Yo comprendo que metas a Conan Doyle, que metas a Agatha Christie, que metas a Leroux, Agatha Christie, Leroux, que metas a Edgar Allan Poe. Yo comprendo que los metas, que más o menos los metas a estos escritores. Que metas a estos escritores. Yo comprendo que tú los metas, pero corcho, es que no había mejores escritores. Por ejemplo, no, vamos a ver, la baronesa de Orsi yo no la habría metido aquí. La baronesa de Orsi, es verdad, crea dos detectives, el viejo en el rincón y, por ejemplo, Moria Gente de Scotland Yard, pero no es conocida tanto por esos escritores, por esos detectives, sino por ser la creadora de la Pimpinela Escarlata, por ejemplo. Tenía más sentido haber metido a Res Stout, el creador, si querías meter a un detective de sillón, era más lógico meter a Res Stout que al viejo del rincón, que era el Cotilla, el detective Cotilla, vamos. Era mucho más lógico haberla metido. Y bueno, y detectives mujeres, pues corcho, está Dorothy Sayers, pero de verdad Dorothy Sayers o sea, de verdad, la baronesa de Orsi merece estar ahí antes que Dorothy Sayers, por ejemplo, y ya no es por citar a otras escritoras, es verdad que tampoco había, antes de, yo qué sé, de Agatha Christie y de la baronesa, pues corcho, es verdad que tampoco había grandes escritoras, estaba Anna K. Green, que a mí no me gusta, que es la del caso Leavenworth, estaba Mary Rinehart, que es la escalera de caracol, creo que es la escalera, no la escalera de caracol, otra novela que me parece. Sí, los crímenes de Circular Starcase, creo que se llamaba.
Circular Starcase, que es interesante, esa novela de Mary Rinehan. A ver, yo no le puse más, pero tiene una cosa muy curiosa que más o menos la hace parecida a Laura de Vera Caspary. Mira, otra escritora, otra novelista de novela policíaca, Vera Caspary. Y Graham Greene, El tercer hombre. Más o menos ahí hay cosas que la hacen muy parecida y por eso es tan interesante pero vamos, yo tampoco las hubiera metido. Pero luego están, yo qué sé, otras escritoras como Ngaio Marsh, la neozelandesa, que es la creadora del detective Roderick Alleyn, y luego está, por ejemplo, otra escritora que es, por ejemplo, Margaret Allingham, que es la creadora de Campion, que un detective que más o menos, que a mí, lo que le he leído a Margaret Allingham no me ha gustado, pero oye, a ver, yo no le pido también a Yukito Ayatsuji que yo que sé, que meta escritores, yo que sé, no muy conocidos. Yo que sé, pienso en Cyril Hare, pienso en Nicholas Blake, bueno, el seudónimo del padre del actor Daniel Day-Lewis, que en realidad se llamaba Cecil Day-Lewis y que fue poeta laureado. Ese es Nicholas Blake. Yo no le pido, yo que sé, que meta a Edgar Wallace. Yo no le pido que meta a usted a R. Austin Freeman, que meta a W. Mason, que meta usted a Milne. Yo no le pido ciertamente que usted o a R. Austin Freeman o a Will Sharcroft. Los últimos crearon, por ejemplo, al detective Thorndike y el otro al detective French. No los he leído. Yo vi una novela ahí y no la compré, la de Will Sharcroft, la única vez que la he visto. Luego también está, yo que sé, Arthur Morrison, E.W. Mason, por ejemplo, el escritor de Winnie the Pooh, a Milne. Yo no le pido que meta a usted a esos escritores tan raros, o a Michael Ines. Ese es un rollazo aburridísimo que produce insomnio. Es uno de de los peores escritores que he leído, Michael Ines. No es que sea inmoral, pero es que a mí no me parece aburridísimo, pesadísimo, lentísimo, se lee fatal. Michael Ines, pero bueno, yo no le pido que usted meta, pero hombre, de verdad, Edmund Crispin es peor que todos estos escritores que hemos citado aquí, por ejemplo. Con el Gervas Fenn, que escribe unas novelas divertidísimas. De verdad, Anthony Berkeley, creador de Ambrose Chitterwick y que escribió y que fue uno de los pioneros de la novela psicológica con otro seudónimo y de Roger Sheringham. De verdad no merecía, con algunas novelas que se releen maravillosamente. Y si no, prueben a leer. Lumen las editó hace tiempo. No sé si estarán disponibles, pero yo creo que podrían ustedes darles una oportunidad. Sobre todo el caso del chocolate envenenado. Esa ya es la que más les recomiendo de este escritor. A ver, y de verdad que es que, por ejemplo, por citar a un escritor americano, de verdad, Cornell Woolrich no tiene más talento en un solo dedo que Ellery Queen y no es mejor escritor que ese Van Dyne, por ejemplo. Hay un escritor que ustedes no conocen, que generalmente escribe novelas históricas y ustedes no lo asociarían nunca como escritor de novelas policíacas, que es Mika Waltari. Mika Waltari escribió 3 novelas. A España solo llegó una, que es Juego Peligroso, pero corchó, que es buenísima esa novela. Quizá la motivación del crimen sea un poco idiota, pero vuelvo a repetir, que a mí me parece otro escritor que para mí es pionero del boom nórdico de novela policíaca, este Mika Waltari. No merecía aquí aparecer. Y corchó, y voy a decir una blasfemia, pero escritores que escribían pastiches de Sherlock Holmes tan buenos como Arthur Conan Doyle, pues aparte de John Dyson Carr, que aquí sí que está, pero por ejemplo, un escritor que a mí me gustaría mucho leer, que aparte de ser sherlockiano y escritor y editor, también escribió relatos de ciencia ficción y escribió una novela, Siete del Calvario, que es buenísima, y yo se la recomiendo, y que también escribía pastiches de Sherlock Holmes. Se llamaba Anthony Boucher. Un escritor que yo quise citar el día de tres amigos hablan de ciencia ficción, pero no lo hice. Y perdí la oportunidad. Y otro escritor que sí escribía unos pastiches de Sherlock Holmes. Es verdad que en la novela policíaca no es tan conocido como en sus ensayos teológicos, pero es el creador de las reglas del Detection Club, es Ronald Knox. Yo comprendo que a lo mejor a usted le dé alergia al cristianismo y no los quiera citar, pero hombre. Y bueno, está también mi amiga Margaret Lewis, que bueno, esa es una escritora un poco más moderna. Yo creo que no la voy a citar por hacerle publicidad, pero algunos de sus pastiches fueron editados por Gasógeno, que es la editorial que más o menos editaba las novelas editaba pastiches y novelas relacionadas con el mundo de Sherlock Holmes. Y yo voy a decirles una blasfemia.
Sé que los únicos escritores aquí que yo creo que son un poquito mejor, que podrían ser un poco mejores, yo creo que son Agatha Christie y Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Por cierto, que yo no entiendo, que es una lástima, por ejemplo, que se perdiese la oportunidad, que yo pensaba que se iba a dejar viva a alguno de los personajes femeninos para que hubiera posibilidad de romance, pero parece ser que a Yukito Ayatsuji no le interesó tampoco la idea. También había los escritores de novela policíaca como que eran muy reacios, por así decirlo, a meter romances, aunque cuando los metían les quedaba muy bien, por cierto. Yo creo que hay historias de amor muy bonitas en las novelas policíacas. Había alguno que era un poco amargado, como Raymond Chandler, que casó a su detective y luego lo tuvo que descasar, porque no podía casarse, porque Philip Marlowe no se podía casar. Por cierto, que a mí me encanta. Y luego había alguno que era divorciado, como Leo Archer, que era el detective creado por Ross MacDonald, que es el marido, por cierto, de otra escritora americana de novela policíaca llamada Margaret Miller. Por cierto, otra escritora de novela policíaca es una escritora muy olvidada que merece la pena también rescatar, la creadora del detective Austen, es Anne Hawking. Anne Hawking, que está muy en la línea también de algunos de estos escritores que hemos mencionado. También es una escritora americana. Y bueno, no es una mujer detective, no es una mujer, pero que creadora de una detective es Stuart Palmer, que es la creadora de la detective, el creador de la detective Hildegard Bitters. También me gustaría señalarlo. A mí es que me ha sentado muy mal. Yo de verdad, sabiendo que este escritor, que su novela se parece tanto a La forma equívoca, que es una novela, que es un relato corto del Candor del padre Brown, sabiendo que hay cosas en las que coincide, ciertamente, tío, podía saber que a alguno de los miembros les podías haber llamado G.K. Chesterton. Yo voy a decir una blasfemia, pero a mí las novelas policíacas de G.K. Chesterton me gustan más que las de Sir Arthur Conan Doyle, y que vengan los sherlockianos a quemarme en una pira, que vengan, pero yo no me voy a retractar, lo digo así. G.K. Chesterton es muchísimo mejor que Sir Arthur Conan Doyle, pero de aquí a Lima. No vean ustedes cómo se releen las novelas de Sherlock Holmes y cómo se releen las de G.K. Chesterton, los relatos cortos de G.K. Chesterton. No vean cómo se releen lo uno y lo otro. Cranston llegó a hacer más o menos eso, que era el intento de catolizar a Arthur Conan Doyle, que había sido católico, pero también abandonó la fe, que era más o menos el intento de cristianizarlo, por lo que Chesterton escribió El padre Brown. No es del todo cierto, fue para homenajear a su amigo el padre O'Connor, pero bueno, eso tampoco los voy ciertamente a entristecer, bueno, no les voy a tampoco a alargar mucho con la cuestión. Ciertamente vuelvo a reconocer que eso ha sido lo que menos me ha gustado de esta novela, que a mí me parece que está muy bien. Yo considero que, bueno, vamos a ver, es un homenaje muy digno a las novelas de la Edad de Oro, de la novela policíaca y la novela problema. A mí me ha gustado mucho la atmósfera angustiosa y de terror. Y yo reconozco que me lo he pasado bastante bien con los asesinatos y con los juegos de magia que realiza Ellery, por ejemplo, y sobre todo con las teorías y los debates que más o menos tiene Ellery. Es verdad que el personaje es odioso e insufrible, pero bueno, es interesante. También me gustó mucho cómo más o menos al final acaba imitando, por ejemplo, la fórmula de reconstrucción del crimen, más o menos. Y bueno, más o menos yo creo que es una novela que más o menos se lee bastante bien, es muy entretenida y no les va a desagradar mucho, ni tampoco va a ser una pérdida de tiempo. Yo creo que le voy a poner a esta interesantísima novela policíaca 3,5/5. Le he subido un poquito, pero bueno, yo creo que sí. Vamos a ver qué tal, porque no será el último título que le lea yo a la editorial Quaterni. Ah, por cierto, dos escritores de novela policíaca que yo les recomiendo, aparte de Miyuki Miyabe, pues son Seishi Yokomiso, que creo que lo he citado al principio de esta intervención, y también Edogawa Rampo. Yo se los recomiendo, Quaterni los ha editado y yo se los recomiendo ciertamente. Y bueno, la siguiente, cuando en marzo quizás a lo mejor me compre Los milagros de Namiya, de Keigo Higashino, que también es otro escritor de novela policíaca y escribió La devoción del sospechoso X y La salvación de una santa. Veremos a ver
si es veremos a ver si consigue Quaterni mejorar el resultado de esta crítica. Bueno, feliz San Valentín a todos mis suscriptores, que Dios les guarde a todos los que vean este vídeo.